Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5815, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. Bien, Apocalipsis capítulo número 2, verso número 12. Vamos a leer la palabra de Dios y dice de la siguiente forma: y escribe el de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios, hermano. Sabe, hemos estado viendo el libro de Apocalipsis. Hemos visto ya con 3 mensajes escritos a las 3 distintas iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Sabe, hemos dicho una y otra vez que el Apocalipsis no es un libro de profecía tan solo. El Apocalipsis no es un libro el cual le deba de dar temor. El Apocalipsis no es un libro solamente de acontecimientos que están por venir, sino el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro donde Dios le escribe a su iglesia y le hace saber que no está sola. Dios le hace saber a su iglesia que no está desamparada, que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en ella. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Apocalipsis es esa carta que da esperanza. Cuando creían que Jesucristo simplemente era un mito, ya muchos cristianos habían sido desanimados porque estaban dudando de todo lo que estaban viviendo, toda la persecución, la matanza en el Coliseo. Los primeros cristianos como mártires, los cristianos del primer siglo se preguntaban y decían: ¿dónde está ese Cristo que nos predicaron? ¿Dónde está ese Cristo que hacía milagros? ¿Dónde está ese Cristo que aún el mar y los aires le hacían caso? ¿Dónde está ese Cristo? Y sin embargo, Dios contesta sus preguntas y les envía el libro de Apocalipsis. Y cuando ellos empiezan a leer que Jesús, con el que ellos habían creído, al que ellos habían aceptado en su corazón, no estaba muerto, sino que estaba vivo, otra vez la iglesia empezó a tener ánimo. Otra vez la iglesia empezó a reconocer que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, sentimos que Él nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros leemos su palabra, sentimos que Él está cerca de nosotros. Sentimos que Él no nos ha abandonado, sino que está tan cerca, tan cerca, tan cerca, que lo podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos sentir. ¿Sabe? Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra viva. Y el día de hoy, esta carta a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo en el griego significa muy casado o super casado. Viene de 2 palabras que quiere decir hiper o que quiere decir super, y la otra palabra quiere decir casamiento, cónyuge. Entonces, la palabra Pérgamo significa alguien que está muy casado,
alguien que está hiper casado, alguien que está sumamente casado. ¿Cuántos están así en esta tarde? ¿Cuántos están super casados que no están buscando cambiar a su mujer de 40 por dos de 20? ¿Sabe? Pérgamo es lo que quiere decir alguien que está súper casado, alguien que tiene un acuerdo muy fuerte que no lo puede romper, que no se puede quebrantar. Esta iglesia de Pérgamo no tan solo tenía los mismos problemas que las anteriores, ¿verdad? Esta iglesia de Pérgamo no tenía tan solo los problemas que de las iglesias anteriores. ¿Qué problemas tenían las iglesias anteriores? Persecución, muerte de los primeros cristianos. Los ponían en el coliseo, en el circo, a que los leones los desgarraran, a que los toros los enterraran sus cuernos, a que los niños fueran despedazados por los leones. No tan solo la iglesia de Pérgamo estaba viviendo esta situación, sino que Pérgamo se había casado, pero no se había casado con Cristo. Se le había olvidado su voto matrimonial que había hecho de fidelidad con Dios. Pérgamo no se había casado con el Señor, ya se había divorciado. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo ya estaba en ese proceso de divorcio. Pérgamo empezó a tener nexos, acuerdos, pactos con el gobierno. Por eso Pérgamo es una iglesia que se casa, pero no se casa con Jesús. Es una iglesia que se casa con el mundo. Y sabe, parece que estamos viendo estos mismos acontecimientos en la iglesia actual. Pastores que han cambiado su título de pastor por empresario. Ahora ya no se dirige a una iglesia como una iglesia, ahora ya se dirige a una iglesia como una empresa. Ahora pastores ya no se dicen ante la sociedad cuando se les pregunta a qué se dedican. Ya no dicen yo soy ministro de culto, yo soy pastor, sino ahora dicen yo soy un empresario. Pérgamo fue una iglesia que tuvo nexos con la política. Incluso se le llegó a conocer como la iglesia imperial. ¿Por qué? Porque tenía mucha relación con la política. Y parece que estamos viviendo los mismos tiempos. Hoy nuestros pastores están más interesados en predicarle a superempresarios. Hoy los pastores creo que están más interesados en predicarle a los políticos y a la gente de gobierno, no porque ellos merezcan salvación, sino tan solo por cuestiones económicas. Hoy nuestros ministros están yendo a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, se están sentando ahí en esas sillas que les corresponden a los diputados. Pero ¿por qué razón nuestros pastores están yendo a estos lugares? ¿En verdad irán a predicar o será que van a buscar una tajada del erario público? Hoy, ¿por qué nos piden 1,000 pesos para sembrar una Biblia y ponerla en la mano de un diputado? Una Biblia de piel con canto dorado para ponérsela en la mano a un diputado. Hoy parece que nuestros pastores y ministros están más ocupados en lo que les puede generar dinero, en lo que les puede generar estatus, que en lo que pueda cumplir la palabra de Dios. Pues yo me pregunto, ¿por qué estos ministros y estos pastores no van a pueblos, a ranchos, a haciendas, a cerros, a sierras, a predicar la palabra? Porque lo que recibirían como ofrenda no serían dólares, no serían cheques, no sería dinero, sino serían gallinas, serían elotes, serían tortillas, sería maíz. Eso es lo que recibiría de ofrenda. ¿Será que por eso nuestros ministros ya no les interesa ir a la sierra? ¿Será que por eso nuestros ministros ya no les interesa ir a los pueblos más remotos, sino ahora están empecinados en predicarle a los grandes empresarios y a la gente de gobierno? Yo no digo que ellos no merezcan salvación, por supuesto que sí, merecen salvación. Pero si un diputado verdaderamente quiere conocer a Jesucristo, si un diputado verdaderamente quiere saber de Jesús, entonces con una Biblia de 50 pesos le bastará. Con una Biblia de 1,000 pesos sembrada, tú puedes comprar hasta 40 Biblias y las puedes donar a comunidades de donde viene Misael. En donde una Biblia, cuando van los que venden productos, la dejan en 1,000 pesos, cuando el precio real es 200 o 250. Donde se lucra.
¿Por qué entonces está tan empecinado nuestros líderes de estar con cierto o cual diputado? ¿Por qué se quieren tomar fotografías con el presidente? ¿Por qué se quieren tomar fotografías con alguna persona importante de la política? ¿Será porque le puede dejar algún beneficio para su organización, para su persona? ¿Sabe? Esto es lo que había sucedido en la iglesia de Pérgamo. Exactamente lo mismo que había sucedido en la iglesia de Pérgamo. La iglesia se había asociado con la política. La iglesia estaba más interesada con las cosas políticas. Y Jesucristo en ningún momento llamó a ningún ministro a enrolarse con la política. ¿Me escuchó? Él fue claro cuando dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él fue muy claro en eso, hermano. Usted no puede ver a ningún ministro en la Biblia tomando participación dentro de la política. Usted me dirá de José. José no era ningún sacerdote. Usted me dirá de Daniel. Daniel no era ningún profeta. Hasta después su libro fue considerado como un libro profético, pero no hacía nada dentro del templo. Jesucristo precisamente separó la iglesia y el Estado. Jesucristo separó la religión o la iglesia de la política. No es posible que ahora nuestros ministros estén llevando la política a los púlpitos. No es posible que ahora los ministros le estén diciendo a su iglesia que tienen que ir a una marcha o a un meeting por aquel hombre que les cedió el lugar, o que les dio varilla, o que les dio cemento. No es posible. Estamos cometiendo el mismo error que cometió la iglesia de Pérgamo, hermano. A mí me da tristeza mirar cómo por tan poco los pastores se rebajan en las alianzas de pastores. Cuando llega un diputado y dice: yo voy a dar tantos kilos o tantas toneladas de cemento y varilla, pero necesito que ustedes me apoyen. Entonces no están confiando en el Dios que suple todas sus necesidades. Entonces no están confiando en el Dios que suple para su propia casa. Entonces no están confiando en el Dios de todo lo que miramos, hermano. Nos han engañado, ¿no? Cuando usted ve a algún pastor dentro de ese tipo de movimientos, dígale: usted no tiene nada que hacer allí. Usted vaya a la iglesia, vaya a su comunidad, vaya a los pueblos, vaya a los lugares a donde necesitan la palabra. Y si quiere meterse en la política, entonces prepare a uno de sus discípulos para que entre, pero no un pastor. Esto es lo que había sucedido dentro de la iglesia. Por eso yo le comento que le decían la iglesia imperial, por la gran influencia en la política. Hace 2000 años se escribió esta carta y parece que estamos viviéndolo actualmente, hermano. Ministros que han dejado su título de pastor para convertirse en empresarios. La condición de esta iglesia fue enrolarse con los negocios de este mundo. Pero ahora le voy a hablar cómo era Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que tenía forma de un cono. Por arriba se veía muy amplio, y a medida de que usted se asomaba, esa amplitud se iba estrechando, de tal forma que la ciudad estaba construida en una colina cónica. Pérgamo también era muy famosa por la biblioteca que tenía. Al menos dicen algunos eruditos que no tenía menos de 200,000 rollos o pergaminos. De ahí proviene la palabra pergamino, de la iglesia Pérgamo. Y un pergamino es un documento que está escrito en piel, a diferencia de un papiro. Un papiro está hecha de médulas de junco, de un animal que se da a las orillas del río. Sin en cambio, ellos fueron los primeros en crear este pergamino, el cual se escribía, se secaba la piel de los animales y sobre ella se escribía. Ahí también en Pérgamo había gran idolatría. La iglesia, como dije hace 8 días, no tan solo se tenía que enfrentar a las herejías que estaban en ese momento, como los gnósticos, gente que no estaba de acuerdo que Jesucristo se le llamara Dios. No tan solo la iglesia se estaba enfrentando a problemas políticos, no tan solo la iglesia se estaba enfrentando a problemas de herejías, sino también la iglesia se estaba enfrentando, hermano, a problemas espirituales. Y mire, allí era venerada una diosa que era la diosa Atenea,
¿Quién es la diosa Atenea? Es la hija de Zeus. Y la diosa Atenea es la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra. Aquella mujer que usted ve arriba del Capitolio de los Estados Unidos es precisamente esta diosa Atenea. Era la diosa de las estrategias para la guerra. Era la diosa de la sabiduría. También en Pérgamo adoraban a un ídolo o a un dios llamado Dioniso, que los romanos le conocían como Baco, que era el dios del vino. Este espíritu es el que controlaba a todas aquellas personas y sigue controlando a todas aquellas personas que tienen ese vicio del vino. Usted ha escuchado Bacardí. De ahí proviene este nombre de Bacardí, del dios Baco, el dios del vino. Sí, efectivamente hay un espíritu del vino. Claro que sí. Claro que sí existe un espíritu que domina y controla a las personas que se hacen adictas a este vicio del vino, y se llama Baco. También era adorado ahí un dios que es el dios Asclepio o también Esculapio. Es exactamente el mismo. Este dios, ¿qué es lo que hacía? Era el dios de la medicina. Escúcheme bien. Este dios era el dios de la medicina y era representado por un hombre con una serpiente en su mano. Usted se va a dar cuenta que la serpiente siempre está en todas las culturas. Este dios era representado de dos formas. Uno, a través de un hombre desnudo con una serpiente en su mano, al dios Esculapio o Asclepio, que es el dios de la medicina. Y también era representado con un bastón y una serpiente enrollada. Tal vez usted ha ido a algún hospital, alguna clínica, ha visto alguna ambulancia y tiene este símbolo, un bastón con una serpiente enrollada. Precisamente es en honor a este dios Esculapio o Asclepio, el dios de la medicina. En el tiempo de Pérgamo, las iglesias a este dios tenían la forma de hospital. O sea, los hospitales, no había gran diferencia. Los hospitales de antaño eran exactamente una réplica de lo que era al dios de la medicina. También la gente buscaba alivio, iba y buscaba alivio en estos templos, a través de ritos, a través de sacrificios, a través de invocación a este dios. La gente recibía sanidad. Es como hoy en día, cuando la gente va a buscar al hechicero o a la bruja para recibir su sanidad. No es que el espíritu inmundo lo sane, sino más bien el espíritu inmundo tapa su enfermedad, de tal manera que cuando usted acepta a Cristo, de nueva cuenta la enfermedad viene. El espíritu no tiene poder para sanar, ni tiene poder para resucitar. El único que lo puede hacer es Dios. Y la gente iba en busca de sanidad. La gente iba en busca de este Dios para que sus males se le fueran quitados, sus enfermedades. Usted sabía que la palabra farmacia viene de una palabra griega que quiere decir farmakeia, y farmakeia quiere decir fármaco, droga. Aquellas personas, no me vaya a malinterpretar, aquellas personas que ya se vuelven dependientes de la medicina, de un medicamento, entonces tienen que ser liberados de este espíritu de farmakeia, de este espíritu de la medicina. Nosotros vamos al médico, por supuesto, pero a medida de que nosotros vamos avanzando en fe, nosotros creemos que Dios nos puede sanar. Nosotros, la mayoría de las personas que estamos enfermas ha sido por un descuido alimenticio y nos vino una enfermedad, y Dios entonces, antes de sanarnos, no andes buscando cultos de sanidad, mejor ordénate en tu vida. A veces Dios no sana a las personas porque ¿de qué sirve que las sane si de nueva cuenta vas a volver a tus viejos hábitos alimenticios? Toda enfermedad viene por una mala alimentación. Codea al que tienes ahí al lado y dile: te están hablando a ti, no te duermas. No vienes a dormir, dile, vienes a escuchar palabra de Dios.
Nosotros vamos y buscamos al médico y a veces nosotros ignorantemente le decimos: yo no voy a hacerle caso a este doctor, primero está mi Dios, yo confío en él. Dios le ha dado autoridad sobre la salud a los médicos, y cuando el médico te dice: usted se tiene que tomar esta pastilla a tal hora y después de cada 8 horas por tantos días, usted tiene que hacerle caso al médico, porque es una persona que tiene autoridad sobre la salud. Si usted no logra someterse, si usted no logra ponerse en orden, usted no recibirá su sanidad. Y a veces es necesario que un médico nos medique para centrarnos, para nosotros entrar en un orden. ¿Sí o no? Cuando tú entras en un orden y te dan una dieta y te dan los medicamentos, cuántas horas tienes que tomar y por cuántos días, y tú respetas ese orden y empiezas a caminar bien, entonces Dios no tiene ningún empacho de darte tu sanidad. Pero ¿para qué si vas a ser un mal administrador de nueva cuenta de tu sanidad? ¿Para qué quieres ser sano si de nueva cuenta vas a perder tu sanidad? Por eso Dios utilizó la medicina para centrarnos. Dios le dio sabiduría, pero también Él no quiere que nosotros seamos esclavos de ello. Por eso farmaqueia viene de fármaco y viene precisamente de depender de la droga. Ahí es donde tenemos que empezar a caminar en fe. Ahí es donde tenemos que empezar a decirle: Señor, voy a hacer caso a lo que me dice el médico, pero yo antes confío en ti. Ayúdame a poder dejar esta dependencia de la medicina. Ayúdame, yo creo que por tus llagas yo he sido curado y yo he sido sanado. ¿Cuántos creen esa palabra? Así es que estos hombres iban en busca de este Dios. Había en Pérgamo unas monedas que tenían el emblema de la serpiente también, en honor a este Dios. La serpiente la vemos en todos lados, en todas las culturas. Las vemos en América, la vemos en Oriente, la vemos incluso en nuestro país, hermano. Esta serpiente, vemos la serpiente en Egipto. Vemos que el faraón tenía la serpiente en su frente, porque la serpiente, algunos dicen que es muestra de conocimiento. ¿Sabe que cuando fui a Chichén Itzá, el guía que alquilamos mi esposa y yo, le dijimos: ¿sabe qué? Necesitamos que usted nos explique. No queremos que vaya con nosotros nadie más. Nosotros lo alquilamos a usted para que usted nos diga todo respecto a las pirámides. Y no me lo va a creer, pero el hombre, cuando me dijo de dónde descendía, y me dice que descendía de reyes mayas, que tenía una mancha en la espalda. ¿Quién es maya o quien tiene familiares mayas sabrá eso? Los descendientes del imperio maya, de la realeza maya, tienen manchas en la espalda, tienen como un gran lunar. Y entonces dijo: yo soy descendiente de los mayas directo, y yo voy a estar con ustedes y les voy a explicar absolutamente todo. Vamos caminando y al hombre lo voy mirando, y al hombre veo que los ojos se le cambian de color. Y yo digo: vi bien. Y seguimos mirando todas las pirámides, seguimos platicando. Él nos siguió diciendo, le preguntábamos y le cambiaban los ojos de color. Él se daba cuenta y se ponía sus lentes. Dije: a ver, tengo que verlo mejor. Y no le quité la mirada de los ojos. Cuando él estaba diciendo y enseñándonos todas las construcciones y explicándonos, los ojos, la pupila se le hacía como una serpiente. Yo dije: no puede ser posible. Y sí, empecé a tomar cuenta y nota de todo lo que me estaba diciendo, pero más le empecé a poner atención en él. Acabábamos de dar un estudio que se llamó La herencia de la serpiente, y decíamos que mucha gente, y sobre todo los mayas, tenían contacto con la serpiente directa, con lo que se le llama Quetzalcóatl, o lo que se le llama en los mayas Kukulcán, la serpiente emplumada. Y cuando yo lo estaba mirando, la pupila se le hacía como si fuera un reptil y le cambiaba de color. Él lo notó y ya no se volvió a quitar los lentes. Pero una de las cosas que a mí me quedó muy impresionado que él decía era que él le tenía mucha estima, o los mayas le tienen mucha estima a la serpiente. Y yo le pregunté por qué razón, y él dijo: porque la serpiente es una muestra de sabiduría.
La serpiente es muy inteligente. Nuestros ancestros, los mayas, se guiaban por el cascabel de la serpiente y ellos sabían cuándo debían de cosechar, ellos sabían cuándo debían de recoger a través del cascabeleo de la serpiente. Cuando cambiaban de piel, sabían que tenían que empezar a recoger todo lo sembrado. Y le empecé a sacar la sopa y él dice que en algunas de las comunidades por ahí cerca, las pirámides, se cura con colmillos de serpiente. Dice: nosotros hemos curado cáncer, nosotros hemos curado diabetes, nosotros hemos curado a la persona más enferma, nos lo han traído y la hemos curado. Y yo le pregunté: ¿y cómo lo hacen? Dice: nosotros tomamos un colmillo de una serpiente y hacemos un pequeño corte en la cabeza. Y dice, en algunos puntos de la cabeza hacemos un pequeño corte. Dice, y con eso la gente se sana. Usted no me lo va a creer, le digo, yo sí le creo. Nosotros simplemente con los colmillos de la serpiente podemos sanar. Nosotros podemos, dice, nosotros podemos untarle la grasa, podemos untar, incluso ponerle la piel a una persona que está enferma de la columna, que está desahuciada. Nosotros le ponemos la piel de la serpiente y se cura. Dice, nosotros le tenemos muy alta estima a la serpiente porque es una muestra de dominio, de imperio, de majestad, de sabiduría. Y cuando nosotros vemos, nuestro país también tiene esa misma influencia de la serpiente. Tan solo vemos nuestra bandera y algunos se han atrevido a decir ignorantemente y torpemente que el águila representa a Dios y es Dios devorando a la serpiente. No, señor. Eso no es lo que significa nuestra bandera. Nuestra bandera está fundada, o México, o la Nueva Tenochtitlán, está fundada sobre ritos de hechicería. Está fundada, hermana, sobre traición. Está fundado, hermano, sobre asesinato. Huitzilopochtli es ese símbolo del águila. Y la serpiente representa Tlaloc siendo devorado por Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era un sacerdote ocultista. Era, en pocas palabras, un hechicero. Y él tenía un sobrino llamado Copil. Y Copil quería matar a su tío Huitzilopochtli, pero Huitzilopochtli se enteró que su sobrino lo quería matar y se le adelantó. Mandó a unos de sus guardias a que fueran, le sacaran el corazón, y cuando le sacaran el corazón lo arrojaran. Y sabes, así hicieron. Mataron al sobrino, le arrancaron el corazón, se lo sacaron y el corazón fue arrojado en un islote, en una pequeña isla en el centro de la Ciudad de México, lo que hoy conocemos como el Zócalo. Cuando estos mensajeros fueron con Huitzilopochtli, este hechicero, le dijeron: acabamos de matar a tu sobrino. Él dijo: buen trabajo. Al siguiente día, cuenta la leyenda o la tradición, que pasaron estos mismos personajes por donde habían arrojado ese corazón, y ese corazón había dado un tunal. Por eso la profecía es que la Nueva Tenochtitlán iba a ser reconocida por un tunal, y en ese tunal iba a estar encima una águila devorando una serpiente. Nuestra nación está fundada bajo ritos de adivinación, bajo traición, bajo hechicería, bajo asesinato. Por eso los mexicanos son traicioneros. Por eso los mexicanos, quien no ha quitado, se ha quitado esa cultura, divide iglesias. Quien no se ha quitado esa cultura, divide familias. Quien no se ha quitado esa cultura, empieza a meter rencilla, empieza a terminar y acabar con la vida de la gente. Eso es lo que tiene la herencia mexicana, hermano. Bajo eso estamos fundados. Bajo traición, bajo hechicería, bajo engaño. Por eso se levantan contra ti. Por eso tú te levantas contra el vecino, contra tu hermano, contra tu líder. Precisamente porque hay una herencia de esta serpiente que tiene que ser cambiada y transformada. Y tenemos que tener la herencia de Jesucristo. Tenemos que tener esa herencia del Hijo de Dios, hermano. Quítate ya esa herencia caída. Quítate esa herencia de la serpiente. Nadie dijo nada. Voltea con el que tienes al lado y dile: te están hablando a ti. La serpiente ha estado en todas las culturas.
Pero no tan solo la serpiente ha estado de esta forma, con su conocimiento, con su sagacidad. Yo le preguntaba a este hombre, y bueno, ¿y qué fue lo que sucedió aquí para construir estas pirámides? Y dijo, es que precisamente Quetzalcóatl vino y nos enseñó, les enseñó a nuestros ancestros cómo debían de edificarse estas pirámides. Y sabes, están alineadas con constelaciones, están alineadas con el sol, están alineadas con la luna, exactamente, perfectamente bien diseñadas. Y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo llevaron? Y ¿sabe lo que me contestó? Mis ancestros dicen que hubo un momento en que Quetzalcóatl, la serpiente, les dio poderes a los mayas, a mis ancestros, los hizo más altos. Y yo dije, esto lo enseñamos, y esto se le llama Nefilim. Dice, los hizo más altos, aproximadamente dice 5 metros, y pudieron cargar estas rocas y pudieron construirlas. Por supuesto, herencia de serpiente caída. Todo alineado. No tan solo estaba la cultura, o no tan solo la cultura está influenciada por esta serpiente, sino también en la forma de mirarte. ¿Sabe? La serpiente le dijo al hombre, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Y ese es el engaño de hoy en día: hacerte creer que tú eres Dios, hacerte creer que tú eres Jehová Junior, hacerte creer que tú eres Jehová pequeño, hacerte creer que tú eres un Dios y que todo lo puedes, y que todo lo que tú puedas confesar con tu boca, absolutamente todo se va a dar. ¿Sabes que eso viene de esta serpiente, en el cual te hace creer que tú eres Dios? Esa misma influencia estaba en Pérgamo, pero también esa misma influencia está en nuestros días, y no lo estamos viendo, iglesia. No estamos haciendo nada, no estamos levantando nuestra voz, no estamos, hermanos, diciendo esas doctrinas están erradas, esas doctrinas están heréticas. Al contrario, le estamos aplaudiendo a este tipo de personajes. No estamos levantando nuestra voz, no tenemos una voz de denuncia. No tenemos una voz de denuncia, y eso es lo que te falta a ti, iglesia. Una voz de denuncia en el cual digamos, tienes que predicar la palabra, tienes que predicar la palabra, en el cual conozcamos la palabra y veamos que se está repitiendo lo mismo que hace 2000, que hace 3000, que hace 5000 años antes. Se está repitiendo lo mismo, pero no hacemos nada. La iglesia no tan solo estaba pasando por persecución, sino que geográficamente estaba en un lugar donde estaba en los dominios del Imperio Romano. Había 2 clases de soldados, dice la Biblia. Escribe a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién cree que tiene la espada aguda? Voltee con el que está allá al lado y dígale, ¿quién tiene la espada? Vamos, dígaselo para que no se duerma. Dile, ¿quién tiene la espada? Y contéstele, dígale, Jesucristo. Dígale, Jesucristo. Ahora repítalo conmigo fuerte: Jesús tiene la espada de 2 filos. Dile, y está afilada y lista para utilizarse. ¿Sabe qué? Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Él mismo ha afilado su espada, le ha sacado filo, y dice que no la va a meter más en su vaina, no la va a meter más en su estuche. Dice, no la va a meter, está afilada y lista, dice, para usarla. Así está el Señor al cuidado con nosotros, con una espada de doble filo, listo para utilizarla, listo para utilizarla, listo para utilizarla. Yo te dije, listo para utilizarla. Cuando el Señor saca su espada, Él no la mete sin usarla. Él, cuando la vuelve a guardar, es porque ya la usó. ¿Y sabes qué es lo que hace? La limpia de la sangre de sus enemigos y la vuelve a guardar. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo estaba pasando por persecución, pero también muchos de sus líderes estaban enrolándose en la política. Y lo que Cristo les escribe, les dice: yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En el tiempo de Pérgamo había 2 clases de soldados. Uno de ellos
era el que tenía la espada, así se le conocía, el que tenía la espada, y otro el que no iba armado. Era un soldado pero no estaba armado. Dos clases de soldados había en la iglesia de Pérgamo: aquel que traía espada y aquel que no traía espada. Hoy nosotros vemos que hay algunos policías que no utilizan arma, sino están tal vez para resguardar una empresa, un negocio, a la ciudadanía. Pero hay otros que tienen una arma, una pistola, alguna arma larga. Exactamente esto era lo mismo que estaba sucediendo en Pérgamo. Había romanos que tenían espada y había romanos que no tenían. Pero el que tenía la espada, cuenta la historia, tenía derecho para dar vida o para dar muerte. Aquel soldado que tenía espada decidía si dejaba vivir a una persona o si la mataba. Escúchame bien, cabezón. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es: no tengas temor a lo que el hombre puede hacerte. No tengas miedo a lo que el hombre pueda hacerte. No debes de temer a quien mata tu cuerpo. No debes de temer a quien atenta en contra de tu cuerpo, sino a quien pueda mandar al infierno tu alma. Eso es lo que dice el Eterno en su palabra. Y una de las cosas que tú y yo debemos de aprender es no tenerle temor al hombre. Es no tenerle temor al hombre. Es no tenerle temor al hombre. Si es voluntad de Dios, va a permitir que te toquen. Por eso dice, le habla en su contexto y le dice: yo soy el que tiene la espada de dos filos. En pocas palabras le está diciendo a la iglesia: yo decido a quién quitarle la vida o a quién se la doy. Ustedes no tengan miedo. Pero Señor, están siendo comidos mis hermanos por los leones. Están siendo atormentados. Señor, hay muchos hijos huérfanos. No te apures. Yo decido a quién sí y a quién no. No le tengas temor a los romanos, porque si yo digo que no, es que no te tocan. Por eso Pilato le dijo a Jesús: ¿qué no sabes que yo tengo poder para dar vida o muerte? Y le dijo Jesús: si no te viene de arriba, tú no vas a hacer nada. Con el que tiene al lado y dígale: te están hablando a ti, cabezón. Dile: te están hablando a ti, cabezón. Vamos, díselo: te están hablando a ti. Lo que este pasaje nos está diciendo es que Él es el único que tiene derecho sobre tu vida. Él es el único que tiene derecho sobre tus hijos. Él es el único que tiene derecho sobre tu trabajo. Él es el único que tiene derecho sobre tus finanzas. Él es el único que tiene derecho a lo que te va a suceder. Él es el único que tiene derecho, hermano. No el hombre, no el hombre, no el hombre. No temas a lo que el hombre te puede hacer. ¿Sabes que yo no temo a lo que el hombre me puede hacer? Tengo 15 días, 20 días aproximadamente, que Dios me está advirtiendo sobre algo. Gente aquí que tiene ministerio profético, pero que ustedes no lo saben. Porque si yo les dijera quién es profeta, ustedes van y lo buscan. Y ese no es el ministerio del profeta. Gente aquí que tiene ministerio de profeta. Gente que no es profeta, pero que ha recibido sueños, que ha recibido advertencias de que mi vida corre peligro. Y es cierto. Es cierto, hermano. Se lo puedo decir. Hay gente aquí que sabe que eso es verdad. Hay gente aquí que sabe que estoy amenazado. Hay gente, hermano. Y durante 20 días atrás, yo he estado con una sensación en mi espíritu que no me deja en paz. Empecé a comentarle a alguna gente del equipo ministerial, y cuando terminé de decirle que necesitaba que oraran por mí, levantaron la mano y dijeron: hermano, el Señor nos ha mostrado esto y esto. Y luego levantó otro la mano y dijo: el Señor me ha mostrado esto y esto. Hay una sensación dentro de mí. Hay algo, hermano. Hay algo. Algunos los ha estado parando a orar por mi esposa y a mí. Algunos los ha estado parando a orar por la iglesia, porque han soñado la iglesia, nos han soñado a nosotros. 15 días llevamos así.
Y no te lo voy a negar, el día viernes, el día jueves, que me dieron la última palabra, porque ha sido así, día tras día, día tras día, día tras día. Nadie sabía absolutamente nada, nadie sabía absolutamente nada, ni siquiera mi esposa. Era algo que yo lo tenía aquí muy guardado. Yo no te he estado predicando este pasaje porque sí, el libro de Apocalipsis. Yo no te he estado hablando acerca de los mártires. Yo no te he estado hablando de fieles hasta la muerte. Yo no te he estado hablando, hermano, de todo lo que pasó en la primera iglesia o la iglesia primitiva. Por nada. Yo te he estado hablando porque necesitamos reafirmarnos, hermano, en la confianza en Jesucristo. Necesitamos reafirmarnos. Jueves, saliendo del programa de radio, se acercaron unas personas, hijos de esta congregación, y me dieron lo último. Y sabes, cuando me lo estaban diciendo, mi piel se enchinó. Y yo dije, es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Y el día viernes, sin dudarlo, llamé a mi esposa, llamé a los hermanos y les dije, ¿saben? Me está pasando esto. Tengo esta sensación. Sé que alguien ha estado aquí. Hace 8 días encontramos algunas cosas, hermano, aquí dentro de la iglesia. Inexplicablemente nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. El día viernes, no le voy a negar, me sentí un poco atemorizado. Pero cuando recordé que Dios es el que da la vida y da la muerte, dije, recordé ese mensaje que dice, que lo vimos hace 15 días. Yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano, que representa las 7 iglesias. Yo soy el que tiene a las 7 iglesias en mi mano, y de ellas nadie me las arrebata, dice el Señor. Nadie me las arrebata. Vamos, dígaselo fuerte. Hay gente que no le gusta lo que hablamos, hay gente que no le gusta lo que enseñamos, hay gente, y está muy molesta. Está sumamente molesta. Y sabe, cuando yo empecé a escuchar cada una de las confirmaciones y todos los sueños que durante 15, 20 días me habían estado diciendo que me soñaban y que soñaban esta congregación y que me soñaban a mí, yo no decía nada, yo guardaba silencio. Pero yo estoy ahora más seguro que nada, más seguro que nada, que Él es el que tiene la espada de 2 filos, que Él es el que tiene la espada de 2 filos, que Él decide quién sí y quién no, hermano. Tú no puedes ser ministro si primero no vives lo que predicas. Tú no puedes ser un verdadero ministro si no pones en práctica lo que enseñas. Y cada vez que enseño, y estos últimos 15 días que he estado enseñando, me he predicado a mí mismo. Me he hablado a mí mismo. Me he ministrado a mí mismo. Me he fortalecido a mí mismo, hermano. Yo creo que Dios siempre advierte las cosas. Y a veces es para que no sucedan, para que lo frenemos. Y yo estoy en esa confianza, que Dios nos ha advertido de todas las cosas, que Dios le ha hablado a sus profetas, que Dios le ha hablado a sus hijos, que Dios le ha hablado a sus ministros, simplemente para reforzar una muralla de oración. Yo creo que así ha sucedido y que eso es lo que va a suceder. Y que tendrán pastor regañón durante años, hasta que estemos viejos. Cada vez que hay alguien que me habla y me dice, pastor, pasa esto, 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 yo le digo, tú sabes. No puedo decir qué es lo que los hermanos miraron, no se lo puedo decir, pero sí le puedo decir que concuerdan y que sabemos por dónde viene y que hemos decidido levantar una muralla de oración. Por eso yo le pido que usted levante una muralla de oración a esta iglesia, a cada uno de los ministros, a mi vida, a la vida de la pastora.
Yo no le había dicho nada, pero sabe, una de las cosas que me animó hace 8 días, cuando yo dije algunos comentarios en el programa de radio, yo vi que a mi esposa se le salieron unas lágrimas cuando veníamos en el carro. Y yo le dije, escúcheme bien lo que le dije: ¿quieres que yo me calle? ¿Quieres que deje de hablar? Dímelo. Si tú me lo dices, yo lo hago porque te amo. Yo no te quiero ver sufrir, yo lo hago. Y me dijo no. El día viernes me recordó algo, que cuando empezamos de jóvenes, empezamos en el ministerio, y una de las cosas que siempre le pedíamos, nuestro ministerio pudiera trascender, que nuestro ministerio pudiera impactar, que no queríamos tan solo ser parte del mirar de un avivamiento o del mirar de lo que Dios iba a hacer en México, sino que queríamos ser parte de ello. Le decíamos y le orábamos: Señor, quiero ser parte de ese avivamiento, quiero ser parte de ese mover, quiero ser parte de esa reforma, quiero ser parte de ese despertar, queremos ser parte de ello. Y sabe, cuando mi esposa me dijo, yo le dije, cuando estaban todos en la oficina, y yo le dije a mi esposa: te pregunto una vez más, ¿le paramos o le seguimos? Y ella me dijo: no podemos parar, tenemos que seguir. Tú nos has dicho fieles hasta la muerte, y fieles hasta la muerte, hermano. Fieles hasta la muerte. Por eso yo creo que el único que tiene la espada de 2 filos afilada es Él. El único que puede quitar y el único que puede dar vida. Por eso, cuando los primeros cristianos escucharon esto, imagínense, estaban en la misma situación que yo, y que muchos otros estaban en la misma situación. Y sin en cambio, cuando escucharon estas palabras, se reconfortaron y dijeron: no tenemos temor al hombre. Porque a lo mejor, como dijo este hombre, ¿se acuerda? Policarpo: tú me podrás mandar al fuego, me quemaré, el fuego arderá por unas cuantas horas. Dice: pero al infierno, al lago de fuego donde vas tú, a esa llama eterna, dice, de ahí nadie te va a